superficie del diente. La acción hidrodinámica producida por la elevada velocidad de vibración de los filamentos emite ondas acústicas que se transmiten a través de la saliva por toda la cavidad bucal, consiguiendo una mayor desorganización del biofilm. Además, el movimiento de los filamentos forma pequeñas burbujas de oxígeno que se impulsan a gran velocidad entre los dientes, mejorando la higiene interproximal y alterando la placa bacteriana en zonas subgingivales. Los cepillos Vitisonic cuentan con una serie de características que los hacen únicos. Cabezal pequeño para las zonas de difícil acceso. Filamentos de Tinic con zona monotip para el biofilm más resistente. Capuchón protector. Y cabezales con anilla de diferente color. Además, los cepillos Vitisonic cuentan con un temporizador por cuadrantes. Cada 30 segundos realizan una breve pausa, indicando el cambio de cuadrante. Muy buenas noches, mis estimados amigos odontólogos. En breves momentos estaremos iniciando la conferencia de esta noche. Estamos ya contactándonos con el doctor Steven Gordillo para poder iniciar. Luego de este video podremos ya comenzar esta conferencia. Y asegurando así el cumplimiento de los 2 minutos de tiempo de cepillado recomendado. El diseño de los cepillos es moderno y funcional. Estrías antideslizantes para un cómodo agarre y una base de carga pequeña y estable. El modelo Vitisonic S10 vibra a 31.000 movimientos por minuto e incluye una luz indicadora de carga. El modelo Vitisonic S20 permite saber el nivel de batería y ofrece la opción de seleccionar entre 3 modos de cepillado: Normal, Precision y Massage, para adaptarse a las diferentes necesidades de cada persona. El modo Normal permite una máxima eficacia en la eliminación del biofilm bucal respetando dientes y encías. El modo Precision, gracias a su mayor velocidad, consigue un cepillado en profundidad en zonas más concretas. El modo Massage combina las 2 velocidades para limpiar la superficie dental de forma eficaz y al mismo tiempo eliminar suavemente la placa formada sobre la línea que separa encías y dientes. Vitisonic, eficacia demostrada. Resultados visibles en tan solo 10 días. Consigue reducciones significativas en parámetros clínicos como el índice gingival y el índice de placa. Vitisonic, tecnología sónica con doble acción. Máxima eficacia en el cepillado respetando dientes y encías. Vitis, porque la diferencia está en tu boca. Hola, hola. Abel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Steven? Muy buenas noches, mis estimados amigos odontólogos de diferentes partes del Perú. Y bueno, y de algunos países también tengo entendido, nos están acompañando en esta oportunidad. Tengo entendido que hay gente de Bolivia, de México, de Colombia, entre otros países. Para mí es muy grato presentar a la persona que viene a continuación. En realidad lo conozco hace muchos años, he visto su crecimiento. Y bueno, como todas las noches, agradecerles siempre a ustedes, que son la parte más importante de esta noche, que han querido y han tomado su valioso tiempo para seguir creciendo a través de sus conocimientos. La persona que voy a presentar es para mí, como le decía, es un placer porque es un amigo personal. Nos conocemos muchos años. Él es el doctor Steven Gordillo. Él es de Piura, es ortodoncista.
Además, tiene muchos cursos a nivel internacionales que creo que mejor que yo, él mismo se los va a ir presentando para que lo puedan conocer un poco más. Eh, para mí, de verdad es un placer esta noche estar con él. Eh, Steven, te dejo para que tú puedas dirigirte a todo a toda la comunidad ontológica que Sí, 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 a ver, está muchas gracias escuchándote. por la invitación y muchas gracias. Mira, la sala ya tiene 100 participantes solamente en Zoom, así que gracias, doctores, por el tiempo que se están dando para poder escucharme. Veo algunos conocidos también, algunos maestros míos, ¿no? Que de repente están ahí mirando a ver qué puedo hacer, qué puedo hacer, ¿no? Amigos y compañeros también de la especialidad. A ver, ¿me escuchas? A ver, Sí, ¿estás? te activo para que puedas ir. Ya se activó, todavía no. Sí, sí, Ya, sí, claro que actívame para sí. compartir, por favor. Listo, ahí va. Dale. Unos minutos está, creo, hay unos temitas técnicos, pero ahora nos conectamos. Unos segundos, por favor.
presentarme primero para quienes no me conocen. Yo soy el doctor Steven Gordillo Castañeda, de la ciudad de Piura de Perú, una ciudad muy calurosa al norte de Perú, ¿no? Y hice mi especialidad a una ciudad que queda algunas horas de acá, muy cerca. Hice mi especialidad con estos grandes maestros, que son el doctor Fernando Silva Esteves, Marco Chico Bazán, Freddy Williams Díaz, Jorge Luis Castillo y William Albites, ¿no? Ellos fueron quienes me iniciaron en esta. Hola, buenas noches. Sí, hemos tenido unos inconvenientes, pero ahorita ya estamos solucionando. Gran práctica que es la ortodoncia. Te activo el audio. Abel, ¿me escuchas? ¿Se escucha ya? ¿Se escucha? Correcto, correcto, ya. Correcto. Ya, listo, hermano, listo, listo. Lo que ay, ¿qué tal problema de verdad cuando uno es nuevo en estas cosas? Listo. Bien, doctores, yo soy el doctor Steven Gordillo Castañeda. Voy a hacer una breve presentación para que me vayan conociendo un poco, ¿no? Soy el doctor Steven Gordillo Castañeda, resido en la ciudad de Piura. Hice mi especialidad en una ciudad muy cerca de esta ciudad, que es en la ciudad de Chiclayo, de Perú, ¿no? En donde... Ay, perdón. A ver, ¿se escucha? Sí se escucha, sí se escucha, Steven. Sí Comparte se ve tu también, pero no pantalla. sé si es mi internet, pero no pasan las diapositivas. Sí, por favor, espérate, comparte tu pantalla. Comparte tu pantalla. Me parece que no estás compartiendo la pantalla. Ya. Sí, sí, ¿se ve? Ahora no. A ver, un segundo. Ah, estamos. Todavía no, todavía no. Todavía no te tenemos. A ver, trata de compartir la pantalla, por favor. Está compartiendo la pantalla, ¿se ve? Pero sí se ve en los celulares, a ver. No, a ver. A ver, confirme por el chat si se está viendo todo bien. Doctores, ¿sí se está viendo? ¿Se ve? Por el chat, por favor. ¿Sí se ve? ¿Ya se está viendo las pantallas? Sí, ¿no? Sí, perfecto, entonces, continuamos. Listo. Ya. Bien, doctores, soy el doctor Steven Gordillo Castañeda, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Resido en la ciudad de Piura, una ciudad con bastante calor, ahora no tanto. E hice mi especialidad cerca de esta ciudad, donde conocí a estos grandes maestros. Al doctor Fernando Silva Esteves, al doctor Freddy Williams Díaz, al doctor Marco Chico Bazán, Freddy Williams Albites y al doctor Jorge Luis Castillo. Y fueron ellos quienes me iniciaron en esta linda práctica de la ortodoncia. Y para mí, que creo para ustedes también es la rama de la odontología más bonita, ¿no es cierto? Luego, en esta foto que observamos acá, estamos con todos mis compañeros de la residencia, ¿no? Compañeros muy queridos y muy respetados, a quienes yo considero mucho. Posteriormente hice también cursos y tuve la oportunidad de conocer al profesor Kanchul Choi de Corea y al profesor Giorgio Fiorelli, ¿no? Estos doctores pues no necesitan mayor presentación, todo el mundo sabe de que son doctores íconos en biomecánica ortodóntica, ¿no? En Colombia también pude conocer a la doctora El Zarango, Alejandra Londoño, Ángela Domínguez y Patricia Vergara. La doctora El Zarango y la doctora Patricia Vergara, pues, conocidas también en el mundo por sus implantes extraalveolares. La doctora Alejandra Londoño, representante de BIESIT, y la doctora Ángela Domínguez, que habla mucho de láser, tiene mucho conocimiento acerca de ello y en la aceleración del tratamiento ortodóntico. El doctor, mi amigo Willy Oliveira, el doctor Juan Contreras también,
¿no? Estos doctores son también íconos latinoamericanos de biomecánica en ortodoncia. El doctor Manelicani y el doctor Gilman Namara, que no necesita mayor presentación. Estos dos personajes que ven acá juntos con el doctor Fiorelli y con el doctor Choi, son dos personas muy queridas para mí. ¿Ya? Son mi amigo Edinson Reyes y mi amigo y hermano del alma Roger Cruz Peralta, con quienes comparto las aventuras de los viajes de ortodoncia y que tienen una misma pasión, al igual que la mía, en cuanto a la biomecánica. Doctores, iniciando ya en sí la exposición, cuando nosotros hablamos de cierre de espacio, vamos a tener en cuenta que otra vez me pasó algo. Vamos a tener en cuenta que los movimientos dentarios van a responder a una mecánica dada por tres grandes variables. Y estas tres grandes variables serán centro de rotación, nuestro centro de resistencia y la relación momento-fuerza que se va a generar. Cierre de espacios, doctores, que es el tema de hoy. Para hacer un cierre de espacios, nosotros vamos a tener en cuenta tres cosas. La primera, como sabemos, el cierre de espacios es la segunda etapa del tratamiento ortodóntico, pues tenemos que haber terminado por ende la primera, que es alineamiento y nivelación. Cumplidos con los objetivos de esta primera fase, que es alineamiento y nivelación, recién vamos a dar inicio al cierre de espacios por medio de movimientos sagitales, es decir, movimientos postero-anteriores o movimientos antero-posteriores. Me veo medio fantasmagórico, creo, ¿no? Como segundo punto, tenemos el tipo de anclaje. El tipo de anclaje, pues tenemos el anclaje A, el anclaje B, el anclaje C. Y el tipo de anclaje tenemos que tenerlo claro para una etapa de cierre de espacios. Aquí en la imagen observamos un tipo de anclaje A, en donde el sector anterior recorre el 75% y el sector posterior pierde un anclaje de un 25%, como se muestra en la primera figura. El anclaje tipo B es un anclaje en donde ambos sectores, tanto el sector anterior como el sector posterior, recorren un 50% y se encuentran en el medio. El anclaje tipo C es un anclaje inverso que el A, en donde el mayor recorrido lo va a realizar el sector posterior en un 75% y el sector anterior en un 25%. Propiedades de las aleaciones. Esta es la tercera. Para mí esto es muy importante, porque la aleación debe ser considerada de muy buena forma para esta etapa de cierre de espacios. Como por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un cierre de espacios con fricción, nosotros necesitamos un alambre que tenga un porcentaje de fricción bajo y que tenga una rigidez alta, ¿no? La rigidez nos va a permitir que al momento de que nosotros traccionemos nuestros dientes, no se generen muchos momentos o no se generen muchos movimientos indeseados, ¿no? Y como segunda aleación, que yo voy a hablar hoy de estas dos, es la aleación del TMA, ¿no? ¿Y por qué el TMA? Porque el TMA tiene una moldeabilidad muy buena. Y esta moldeabilidad me va a permitir a mí poder hacer dobleces y poder hacer configuraciones que me van a ayudar en mi etapa de cierre de espacios, ¿no? Su rigidez es baja, por lo tanto no es un alambre tan duro. Y si se dan cuenta, su fricción es alta. Es por eso que no lo utilizamos en un cierre de espacios con fricción. Si no, lo estamos utilizando en un cierre de espacios con ANSAs, es decir, con configuraciones, doctores. El uso óptimo de las aleaciones en ortodoncia se va a dar de acuerdo a la fase en la que nosotros estemos. Normalmente, en alineamiento y nivelación, utilizamos un arco nítil de 0.012, de 0.014 y 0.016. En nivelación, un nítil de 0.018, 16 por 16 o 16 por 22. En cierre de espacios o etapa de trabajo vamos a utilizar dos tipos de alambre. Si es en ANSAS, podemos utilizar un TMA de 19 por 25 o podemos utilizar también un acero 19 por 25. Y si es con fricción, también se puede utilizar un acero 19 por 25. En cuanto a la finalización, pues normalmente lo hacemos con arco braided de 19 por 25 para conseguir así una mejor interdigitación. Nosotros debemos de tener en cuenta dos fenómenos que siempre se van a dar en el arco. Y estos fenómenos normalmente se dan por el uso excesivo de la fuerza. Por eso yo siempre recomiendo utilizar un dinamómetro cuando nosotros vamos a traccionar, ¿no? Si es de tipo Correx, que es un dinamómetro de alta precisión, mejor aún. Entonces, vamos a recordar un poco ciertos conceptos. Vamos a tener en cuenta dos fenómenos del arco. El primero es el binding. El binding no es más que una deflexión, una deformación elástica reversible del alambre. Cuando de repente a veces aplicamos mucha fuerza,
en el alambre se va a producir una deformación, pero esta deformación elástica es reversible, a diferencia del nocti, ¿no? Acá sí ocurre una deformación plástica del arco, pero es permanente e irreversible, y muchas veces se tiende a fracturar el arco. Entonces, no excedamos nuestras fuerzas, doctores. El mejor consejo que les puedo dar es que siempre midan nuestra fuerza para hacer cualquier tipo de movimiento dental, ¿no? Nota sobre cierre de espacios. La fuerza siempre va a ser aplicada en el bracket, tubo o pieza dentaria, porque es la única parte que nosotros tenemos, del diente para poder colocar nuestros brackets o poder colocar nuestros tubos, va a ser la corona clínica. Lamentablemente nosotros no nos podemos acercar al centro de resistencia a colocarlo porque anatómicamente no se puede, no nos permite la naturaleza. Entonces, colocamos nuestros brackets a nivel de la corona clínica y nuestras bandas y tubos también a nivel de la corona clínica. Por lo tanto, la fuerza que ejercemos, como se ve en la imagen, si nosotros ponemos un elástico y jalamos desde el hook del canino al tubo del molar, lo que nos va a generar, por no estar la fuerza cerca al centro de resistencia, nos va a generar este momento. Es decir, un momento en sentido antihorario de la molar y un momento en sentido horario del canino. ¿Sí? ¿Cómo nosotros calculamos este momento? Multiplicando la fuerza que estamos utilizando por el elástico por la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta nuestro centro de resistencia, ¿no? A esto nosotros le vamos a llamar un momento. La magnitud de la fuerza para ambas piezas siempre va a ser la misma, ¿no? Va a ser igual en ambas piezas dentarias, pero el momento fuerza no necesariamente es el mismo. Como observamos acá tenemos en la parte izquierda una molar que presenta una masa mayor a la del premolar. La fuerza va a ser la misma y vamos a tener momentos y fuerzas que van a permitirnos el cierre de espacios, pero el momento mayor se va a dar en la premolar debido a que la premolar tiene una masa dentaria menor a la de la molar, ¿no? Y las rotaciones, doctores, siempre van a ocurrir en 3D, acuérdense, siempre, todos los movimientos dentarios se van a dar en 3D, en las 3 dimensiones del espacio. Vamos a hablar un poco de centros de resistencia. Acá tenemos una imagen donde mostramos nuestros centros de resistencia individuales. Imaginemos, yo soy un individuo, ¿no es cierto? Igual que ustedes. Entonces, imaginemos que nuestro centro de resistencia, el mío, o el de ustedes, es la mitad de su masa. Estaríamos hablando de que más o menos estaría ubicado mi centro de resistencia por el ombligo, ¿verdad? ¿Qué pasa con los dientes? No se encuentra exactamente en el centro del diente, sino se encuentra un poquito más hacia apical. ¿Por qué? Porque el diente va a estar insertado, acuérdense siempre, de hueso y de tejido periodontal. Entonces los movimientos van a ser distintos, porque hay una restricción ahí de la parte radicular. Es por eso de que nuestro centro de resistencia en piezas individuales siempre se va a dar un poquito más hacia apical y no en el centro del diente. Vamos a hablar de centros de resistencia de grupos dentarios. Aquí cuando ya generamos un grupo dentario por la extracción de un diente, como vemos en la imagen, acá se traccionaba el canino y tenemos 3 sectores, ¿no? Tenemos 2 posteriores, 3 unidades, 2 posteriores en el superior, 2 posteriores en el inferior y una anterior superior y una anterior inferior. Entonces nos vamos a fijar en la superior. En la superior ya no tenemos dientes individuales, sino de que hemos creado unidades de dientes, ¿no? Y esta unidad del diente va a tener un solo centro de resistencia, porque va a ser tomada como una sola unidad. Esos 4 dientes van a ser una sola unidad que van a tener un solo centro de resistencia, al igual que en los segmentos posteriores. ¿Qué pasa cuando nosotros añadimos más piezas dentarias? Por ejemplo, en la anterior hablábamos de 4 incisivos superiores y 4 incisivos inferiores. Nuestro centro de resistencia era 1. Y en esta imagen nosotros vemos de que añadimos a los caninos. Entonces nuestro centro de resistencia va a variar un poco, al igual que en el sector posterior, porque le hemos quitado una pieza dentaria. Acá nosotros observamos y le añadimos una pieza dentaria más al sector posterior. Entonces nuestro centro de resistencia se va a adelantar. ¿Okay? Ya no tenemos 4 dientes, sino tenemos 5 dientes. A diferencia de esta imagen, cuando ya nosotros añadimos el canino a una unidad posterior, estamos hablando de que nuestro centro de resistencia de esa unidad se va a ir más hacia mesial. Acá tenemos un artículo muy importante, que me pareció muy bueno, donde nos muestra los centros de resistencia de los 4 anteriores, de los 6 anteriores superiores y de todos los dientes superiores, ¿no? Tomando como base el plano oclusal y tomando como base el borde más anterior de la corona del incisivo.
vemos de que nuestros dientes, cuando hablamos de 4 dientes anteriores, los 4 incisivos, nuestro centro de resistencia se va a ver ubicado desde el plano oclusal hacia apical a 13.5 milímetros y a una distancia hacia distal, tomando en cuenta el plano vestibular, el plano más vestibular del incisivo, a 12 milímetros. Es más o menos la misma, es la misma altura, pero un poquito más distal cuando ya nosotros agarramos los 6 dientes anteriores. Cuando cogemos el canino, ya nuestra distancia aumenta de 12 a 14. Y cuando estamos hablando de un centro de resistencia de todo el maxilar superior, ya estamos hablando de un centro de resistencia que se encuentra hacia distal de a 26.5 milímetros y disminuye su altura hacia apical a 11 milímetros. Lo mismo va a suceder en el inferior. Ya tenemos los dos. Vamos a ir recordando ciertas cositas. Las variables que modifican el centro de resistencia. Tenemos variables que modifican este centro de resistencia, como la longitud de la raíz, la altura del hueso alveolar, el estado periodontal, tamaño y forma de la raíz del diente, intensidad de la fuerza que vamos a utilizar y la dirección de la fuerza que vamos a utilizar. Acuérdense que los movimientos siempre son entre. La altura de la raíz. En la imagen izquierda tenemos una raíz con una longitud un poco más larga que la de la derecha. Y nos damos cuenta de que en esta raíz de la primera imagen, es decir, la imagen de la izquierda, nuestro centro de resistencia se encuentra un poquito más hacia apical, mientras que en la imagen 2 nos damos cuenta que la raíz es más corta y nuestro centro de resistencia se encuentra un poquito más hacia oclusal. La altura del hueso alveolar. Hay pacientes que llegan periodontalmente perjudicados, hay pacientes que periodontalmente están comprometidos. Entonces el hueso decae. Al decaer el hueso, ¿no?, también baja un poco más hacia apical nuestro centro de resistencia. Entonces debemos tener en cuenta eso, y para eso son nuestros análisis auxiliares. El estado periodontal. A veces también nosotros vemos bolsas periodontales, de repente la cortical externa, la cortical interna se ven afectadas a nivel mesial, a nivel distal. Entonces va a haber una pérdida ósea o un estado periodontal deprimido, y nuestro centro de resistencia también se va a ver variado. Tamaño y forma de la raíz, las longitudes, dientes de formas dilaceradas, van a cambiar nuestro centro de resistencia habitual o al que nosotros estamos acostumbrados. Y eso lo vamos a determinar a través de nuestras radiografías, ¿no es cierto? Ya vamos a más o menos saber o identificar dónde están los centros de resistencia. La dirección de la fuerza también a utilizar. Cuando nosotros producimos un movimiento vertical, el centro de resistencia va a variar a cuando nosotros hacemos un movimiento horizontal. Vamos a ver brevemente los tipos de movimiento dentario. Los tipos de movimiento dentario, pues, son inclinación no controlada, inclinación controlada, movimiento de raíz y el movimiento de traslación. Los que nosotros normalmente utilizamos o requerimos para un cierre de espacios es una inclinación controlada y un movimiento de traslación. Cuando hablamos de inclinación no controlada, la fuerza horizontal siempre va a pasar por la ranura del bracket y no por el centro de resistencia. Como vemos en la imagen, se encuentra lejos del centro de resistencia, y aquí entra un punto también importante que es una variable en biomecánica, que es el centro de rotación. Nuestro centro de rotación se va a ver a la misma altura o muy cerca al centro de resistencia. Por lo tanto, el ápice y la corona se van a mover en direcciones opuestas. Y esta inclinación no controlada no es para nosotros favorable en un movimiento de cierre de espacios. Normalmente se da con alambres redondos o algunos alambres rectangulares muy delgados que no pretenden ningún torque. La inclinación controlada a veces nosotros la necesitamos para una etapa de cierre de espacio, ¿no? La fuerza, al igual que en la anterior, es una fuerza horizontal simple que va a pasar por la ranura del bracket, pero no por el centro de resistencia. Pero nuestro centro de rotación aquí ya no se va a ver ubicado cerca al centro de resistencia o en el centro de resistencia, sino nuestro centro de rotación se va a ver ubicado a nivel del ápice del diente, lo que nos va a producir un movimiento coronario y la raíz no se va a mover, ¿no? El centro de rotación se va a encontrar en el ápice. Y esto ocurre ya con alambres rectangulares, como por ejemplo el 17 por 25. El movimiento de traslación es el movimiento específico que nosotros necesitamos en la mayoría de nuestros casos para hacer un cierre de espacio. Una vez hecha nuestro alineamiento y nivelación, nosotros necesitamos hacer, si lo hicimos bien, necesitamos hacer un movimiento de traslación puro, ¿no? Entonces, en este caso, a diferencia de los dos anteriores,
la fuerza horizontal sí va a pasar a través del centro de resistencia, ¿ya? Y nos va a producir un movimiento corporal. Este movimiento corporal va a hacer que la distribución del esfuerzo del ligamento periodontal sea uniforme y se va a producir un movimiento en cuerpo. Aquí nosotros sí no vamos a tener un centro de rotación dentro del diente. El centro de rotación se va a encontrar al infinito o lejano. Movimientos radiculares. Cuando hablamos de movimiento radicular, ya hablamos de que es un movimiento cuando el centro de rotación se va a encontrar entre la ranura del bracket, ¿no? Y a diferencia del movimiento controlado, acá el movimiento que se va a dar es un movimiento de raíz, ¿no? Se va a obtener restringiendo fuerzas mientras el alambre actúa y hay un torque. La fuerza óptima. La fuerza óptima, siempre, doctores, debe ser leve y debe ser continua. La eficacia del movimiento dentario está directamente relacionada con la cantidad de fuerza que nosotros vamos a emplear. Y por lo tanto, como dije antes, esta fuerza debe ser leve y continua. Las fuerzas óptimas fueron dadas ya hace mucho tiempo. Cuando se hablaba de fuerza óptima, Nicolai en el 76 decía de que era el procedimiento que genera máxima respuesta biológica con mínimo daño residual, resultando en un movimiento dentario rápido con poca o con ninguna incomodidad clínica. Yarabak en el 75 nos dice que la fuerza para mover el maxilar superior era de 460 a 690 gramos para el superior y de 370 a 450 gramos en el inferior. El doctor Roberto Chimizu, a quien tuve, gracias a Dios, la oportunidad de conocer, llevo un curso con él en Brasil, en el 95 nos dice de que la fuerza para mover el maxilar superior que debemos de emplear es de 600 gramos y el inferior de 400. Entonces las fuerzas ya están dadas. Nosotros tenemos que elegir dentro de un montón de autores para ver qué fuerza utilizamos, ¿no? Y también más o menos tener en cuenta nuestra longitud y nuestro tamaño de la raíz. ¿Okay? Las fuerzas ligeras se van a dividir en dos, perdón, las fuerzas, tanto en ligeras como en excesivas. Las fuerzas ligeras favorecen el inicio y mantienen el movimiento dentario. Hay menos dolor y nos va a mantener el anclaje. Algún doctor muy sabio me dijo alguna vez, doctor, perder anclaje es como perder plata en el casino. Y es muy cierto. Entonces, mantenemos el anclaje utilizando fuerzas ligeras. Cuando utilizamos fuerzas excesivas, producimos movimientos dentarios indeseados, movimientos que no queremos. El dolor es excesivo y hay una pérdida de anclaje, ¿no? Hay muchos colegas y pacientes, sobre todo, no se ponen de acuerdo ambos, que llega el paciente, se siente en el sillón y el paciente de ortodoncia es masoquista. Porque el paciente de ortodoncia, pues, cree que si a él le duele más, se va a producir un mayor movimiento. Entonces, eso no es verdad, ¿no? Es el paciente, no nosotros. Pero igual, algo que me gustó contar. ¿Sí? Acá tenemos algunos autores que nos hablan de las fuerzas que nosotros necesitamos para hacer una retracción en bloque de los anteriores. Por ejemplo, Sumi nos dice de que necesitamos para traer en bloque los 6 anteriores 250 gramos por lado. Trevisi nos dice que necesitamos entre 150 a 200 gramos por lado. Felicit nos dice que necesitamos 212 gramos por lado. Y Cia nos dice que necesitamos 153 gramos fuerza por lado. Entonces, como les dije antes, ya depende del autor a que nosotros sigamos. Yo sigo mucho al doctor Fiorelli y al doctor Choi, ¿no? Y cada uno ya va a elegir qué cantidad de fuerza, pero las fuerzas ya están dadas y tienen una relación o una discrepancia mínima. Así que siempre midan sus fuerzas, doctores, cuando hagan un cierre de espacio. Es lo más favorable para su paciente, para su tratamiento y para el tiempo de tratamiento. ¿Cuántos tipos de cierre de espacios existen? Pues como ya lo hemos estado diciendo antes, van a existir dos. ¿Ya? Estos dos tipos de cierre de espacio son con fricción o deslizamiento y un cierre de espacio sin fricción o con anzas. Vamos a hablar un poquito de la fricción y la biomecánica de deslizamiento. Acá, como observamos, tenemos dos imágenes, ¿no? Tenemos una imagen en donde vamos a llamar una fricción indirecta cuando el bracket que está pegado en el diente va a recorrer el arco. A esto nosotros le vamos a llamar fricción indirecta. Y normalmente se da en una etapa inicial, en una etapa de cuando hay apiñamiento y los dientes se van alineando, entonces hay un recorrido de este bracket por sobre el arco. Y este recorrido del bracket por sobre el arco va a generar una fricción indirecta, normalmente en etapas iniciales. Acá le han puesto una retroligadura, ¿no? Pero puede haber sido ligado con un elástico, también se va a dar una fricción indirecta.
Mientras que la fricción directa en biomecánica de deslizamiento se va a dar cuando el recorrido lo va a hacer el alambre. El arco alambre se va a ir hacia atrás y va a recorrer este bracket del premolar y va a recorrer el tubo de la molar y se va a ir hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces, a este recorrido le vamos a llamar, va a generar una fricción directa y se da en una etapa de cierre de espacios. Acá tengo unas imágenes mías, ¿no? Como se dan cuenta, en la figura derecha, yo he colocado un hook y he colocado el mini implante, el dispositivo de anclaje temporal, cerca del centro de resistencia, para tener un movimiento de retracción puro, ¿no? Es un paciente biprotruso. En ambos casos son pacientes biprotrusos. Y acá en el lado izquierdo, pues quería ganar un poco de tiempo y es por eso que le puse una retroligadura. La resistencia friccional puede ser positiva o puede ser negativa. La positiva nos va a dar a nosotros una buena unidad de anclaje y va a prevenir el movimiento de la unidad de anclaje, es decir, no se va a perder el anclaje. Mientras que la negativa va a prevenir el movimiento dentario. Y si no se mueven los dientes, nunca vamos a acabar el tratamiento. Por lo tanto, este tiempo de tratamiento va a aumentar. En mecánica de cierre de espacios con fricción, es la fricción que se va a generar entre el alambre y la superficie de los brackets con los tubos, ¿no? Esta fuerza normalmente se ejercida entre dos dientes o dos segmentos, de manera que se mueven o se deslizan a través de los brackets. Y esta fricción que se genera entre los brackets y la fricción se va a generar entre los brackets y el slot de los brackets y el arco alambre, ¿no? La fuerza se va a transmitir a cualquier nivel del brazo, poder o hook, como vemos en esta imagen, se le coloca la hook porque siempre tratamos de estar más cerca al centro de resistencia, ¿no? Para poder nosotros poner una dirección programada, ya sea un cierre de espacios con inclinación controlada o un cierre de espacios con traslación, con un movimiento en cuerpo de todos los dientes anteriores. Se destaca por su simplicidad clínica y presenta ventajas como evita fuerzas excesivas, la instalación es sencilla del arco, no necesita configuraciones complejas. Muchas veces la mecánica de cierre de espacios con fricción, es muy cómoda para el paciente, ¿no? Acá nosotros lo único que hacemos es hacer un interland, individualizamos nuestro arco de acero y procedemos a traccionar, ¿no? Es una instalación un poco más sencilla a las configuraciones que se deben hacer para una etapa de cierre de espacios con ANSA. Su desventaja es que va a poder comprometer la mecánica del cierre de espacios y exige bastante supervisión para evitar los efectos no deseados. Un segundo, por favor. Conecta bien que se ha desconectado. Acá. De nuevo les muestro, doctores, pues, las aleaciones, que para mí son muy importantes. Y aquí vamos a agregar algo más al acero inoxidable, que es la unión, ¿no? Lo bueno del acero inoxidable que es un material al que se le puede soldar un hook, entonces a veces no hay que comprar un hook clipable, sino solamente hay que soldarle ahí un pedacito de lámina. ¿Okay? Ambos tipos de cierre de espacio, tanto con fricción o sin fricción, se pueden dar en una o en dos fases. Acá tenemos una imagen en una fase con fricción, Si es con fricción, siempre va a haber un arco que va a generar una fricción entre brackets y el alambre. Entonces tenemos un arco continuo y traccionamos este arco continuo, pero traccionamos los 6 dientes anteriores. A eso le vamos a llamar en una fase con fricción. Mientras que en dos fases con fricción, primero se tracciona el canino y luego traccionamos los 4 anteriores. Más adelante nosotros vamos a ver si es que existe alguna diferencia entre ellas o si una es mejor a otra. ¿Ok? En una fase sin fricción, acá tengo una foto de un compañero de especialidad, Carlos Llanos, un compañero mayor que yo. No mayor en edad, sino mayor en la especialidad. Y él hizo un DKL. Él confeccionó y configuró este alambre para hacer un DKL. Y él está haciendo un cierre de espacios sin fricción, en una sola fase. Está trayendo hacia atrás los 6 dientes anteriores. Y esta es una imagen bajada de internet, pues, en donde encontré una T, un arco continuo con T, en donde también se retraen los 6 dientes anteriores, es decir, en una fase sin fricción. Esta es una foto genial de mi amigo y hermano Roger Cruz Peralta. Saludos, Roger, si me estás escuchando, creo que sí, ¿no? En donde él hace una T de Burston perfectamente confeccionada, ¿no? Y lleva el canino a la zona de la extracción. Es decir, lo primero que va a hacer es jalar el canino y después va a jalar los 4 anteriores. Este es un caso de apiñamiento y es un caso común en donde se puede utilizar esta técnica que utilizó el doctor Roger Cruz Peralta, ¿no? En dos fases sin fricción. También se puede dar
también podemos jugar con ellas y generar de repente una mixta, como lo hice yo en este caso, ¿no? Primero hice una etapa de cierre de espacios con fricción y después en la imagen derecha hice un arco de 3 piezas de busto, entonces hice un cierre de espacio de los 4 anteriores, ¿no? Sin fricción, y funcionó bastante bien. Esta foto también es muy significativa, del doctor Edinson Reyes. Esta foto nos muestra los 2 tipos de cierre de espacio en una sola imagen, ¿no? Vemos que en el superior él confeccionó un arco de acero y empezó a traccionar el canino y llevarlo a la zona del espacio de la extracción, empezó a cerrar este espacio y empezó a cerrar el espacio generando fricción. Mientras que en la imagen, mientras que en la mandíbula, él confeccionó una T de busto con perfectas activaciones, ¿no? En donde comenzó a traccionar el canino. Entonces, esta imagen para mí es muy significativa porque nos muestra en una sola imagen 2 tipos de cierres de espacio. Gracias, Eric. Cuando nosotros vamos a hacer un cierre de espacio con fricción, vamos a depender mucho de brazos de poder, porque necesitamos siempre estar más cerca del centro de resistencia, y de algunos aditamentos que nos permitan dar una fuerza, ya que el arco por sí solo, como no tiene configuración, no nos la va a dar. Entonces necesitamos cadenas y resortes nitis que nos permitan generar esa fuerza. Y las fuerzas pueden ser intermitentes o pueden ser fuerzas continuas. Cuando utilizamos una mecánica de cierre de espacio sin fricción, vamos a utilizar siempre anzas de cierre, ¿no? Puede ser un arco segmentado o un arco continuo, como hemos visto anteriormente en las imágenes, y las fuerzas son intermitentes, necesitan de varias activaciones. Ahora sí, doctores, vamos a poner en tela de juicio la mecánica de cierre de espacios en una fase versus la mecánica de cierre de espacios en 2 fases. Se cree que la retracción en un primer tiempo del canino y después de los 4 anteriores hará preservar el anclaje posterior. ¿Será cierto o no? Bueno, estudios clínicos demuestran que no hay diferencia significativa en la pérdida de anclaje entre ambos métodos de retracción. Solamente va a estar indicado cuando queremos la retracción del canino de manera individual, cuando hay apiñamiento o discrepancias de líneas medias, ¿no? El cierre que se realiza en 2 fases suele ser antiestético. Normalmente el paciente nos busca por estética. El paciente que llega al consultorio a hacerse un tratamiento ortodóntico se sienta y lo primero que te dice, tengo las muelas chuecas. Y lo primero que te dice es que se ve mal y que no le gusta la parte estética de su dentadura. Entonces, si nosotros hacemos un cierre de espacio en 2 fases, le vamos a producir un diastema horrible entre el canino y el lateral, que es bastante antiestético y que muchos pacientes se quejan de eso. Entonces, si no hay mucha diferencia entre la etapa en cuanto a la conservación del anclaje en una fase o en 2 fases, de repente podemos optar más por una fase, ¿no? El cierre de espacios en 2 fases va a incrementar el tiempo de tratamiento y aumenta los efectos secundarios. Si nosotros traccionamos el canino, a veces perdemos el control de este y el canino rota, ¿no? Y cuando nosotros jalamos los 4 anteriores, como ya no tienen estos caninos que tienen una masa muy importante, es más fácil sin los caninos, es decir, los 4 anteriores, que se extruyan, que se genere un momento. Aquí conservamos anclaje, entonces como dijimos anteriormente, estudios clínicos demuestran de que no existe diferencia en pérdida de anclaje entre los 2 tipos de cierre, ¿no? Muy por el contrario, en una etapa de 2 fases, pues tenemos el diastema anterior, el tiempo de tratamiento va a aumentar y se pueden generar momentos indeseados, mientras que en una fase no, hay un mejor control del anclaje. Es igual en mecánica con fricción o sin fricción, el tratamiento demora menos y es mucho más eficiente. La fricción se va a ver comprometida por algunos factores. Y acá tenemos 6 de ellos. El tamaño del slot del bracket, el tamaño del arco alambre, esto está muy ligado, ¿no? Porque nosotros no podemos poner un arco que llene completamente el slot del bracket porque no se va a mover, porque va a haber una fricción bastante grande, ¿no? También la composición del bracket. Hoy en día estamos en una época, en una era en donde todo el mundo quiere brackets estéticos, ¿no? Funcionan y son muy bonitos y funcionan bien, ¿no? Pero este bracket, debido a su composición y debido a la composición del alambre también, te alargan el tiempo de tratamiento, ¿no? Porque se va a generar mucho más fricción que en un metálico. No tengo nada en contra de los estéticos, al contrario, me parecen bonitos y mucha gente los utiliza, ¿ya? La distancia entre brackets, el método de ligadura, si se dieron cuenta en las imágenes anteriores, yo normalmente, no sé si ayude mucho, pero yo normalmente
ligo mis premolares al momento de cerrar espacios con ligadura, con alambre de ligadura y no utilizo elastics, ¿no? Y el dentritus, doctores, cada 2 meses que llegue cada mes que viene el paciente, aunque sea cada 2 meses, saquemos el arco, si utilizamos una etapa de cierre de espacios con fricción, y limpiemos, porque este dentritus también nos va a imposibilitar el cierre de espacios si es que nos va a generar fricción, ¿no? Otra cosa también que no la puse acá, pero cuando nosotros cortemos con un alicate distal los excesos del arco alambre, tengamos cuidado en apretar los tubos, porque si apretamos los tubos, después el arco no va a entrar y nunca va a pasar y nunca vamos a obtener una etapa de cierre de espacios. Biomecánica de cierre de espacios. A medida que se cierra el espacio, se va a producir una rotación de ambos bloques alrededor del centro de resistencia. Como vemos en la imagen, nosotros acá tenemos, como dije al inicio, tenemos todos los brackets, los tubos y las bandas pegadas en la corona clínica, que es una zona que se encuentra muy lejos del centro de resistencia. Por lo tanto, al momento de nosotros querer cerrar el espacio, no solamente van a haber fuerzas mesiales y distales, sino que se van a generar momentos como estos. En el sector posterior se va a generar un momento antihorario y en el sector anterior se va a generar un momento horario, que no es beneficioso para nuestra etapa de cierre de espacios. Y como se dan cuenta, este arco, por más rígido que era, si utilizamos fuerzas excesivas aún peor, se nos va a deformar, ¿ok? Y por lo tanto se va a aumentar la curvatura sagital del plano cruzal. No es beneficioso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para producir un movimiento de traslación, la fuerza deberá pasar más cerca del centro de resistencia. Si ustedes ven la imagen superior izquierda, es la imagen anterior, generamos momentos y no solamente fuerzas, ¿no? Cuando nosotros solamente queremos fuerzas, una fuerza distal y una fuerza mesial. Mesial para el posterior y una fuerza distal para el anterior. Entonces, para producir un movimiento de traslación, soldamos, crimpamos o confeccionamos extensiones, pueden llamarlos extensiones, pueden llamarlo power brand, llámenlo como quieran, muchos autores lo llaman de forma diferente, pero que nos dé una altura más o menos que se encuentra el centro de resistencia, para producir nosotros un movimiento de traslación puro y no se generen momentos. Este artículo nos muestra el juego que normalmente hace un arco alambre en el slot del bracket. Este es un slot 22, ¿no? Y nos dice de que en un arco 17 por 25 hay un juego de 13 a 14 grados. Y en un arco 16 por 22, slot 22, de 16 por 18, de 16 por 22, perdón, hay un juego de 16 a 18 grados, ¿no? Entonces aquí se ha marcado con rojito que el arco de 19 por 25 solamente tiene 6 a 8 grados libres. Entonces esto nos va a permitir, estos 6 y 8 grados nos va a permitir de que no haya mucha fricción y nos va a permitir a nosotros hacer movimientos más limpios y más puros, sin generar tantos momentos, ¿no? El de 21 por 25 ya es un poco exagerado, pues 2 a 3 grados no va a pasar nunca por ahí el alambre, no va a correr por el bracket. Tenemos este artículo en donde nos habla de la localización del centro de resistencia del incisivo central superior, ¿no? Que está aproximadamente a 77 milímetros del ápice, siguiendo su eje longitudinal. Estos son artículos que he puesto así para tener idea de lo que hemos venido hablando, ¿no? Acá, los aditamentos que utilizamos para generar fuerza en una mecánica con fricción. Nosotros utilizamos resortes NITI, módulos activos o cadenas elásticas. Aquí se hizo la comparación entre estos tres, siendo el resorte NITI el que produjo un cierre de espacio más rápido, seguido por el de la cadena elástica y muy por atrás el módulo activo, ¿no? El resorte NITI a veces es una opción más cara, pero cobrémosles, pues, doctores, a los pacientes, ¿no? Cobrémosles, digamos, un trabajo bueno, ¿no? Entonces, los módulos elásticos sí son un poco más baratos, al igual que la cadena elástica, ¿no? La cadena elástica más o menos se asemeja un poco a la acción que nos pueda dar o a las propiedades que nos pueda brindar el resorte NITI. Acá vamos a hablar de las cadenas elásticas en ortodoncia. Esta es una revisión sistemática en donde nos dice de que la mayor caída de fuerza está, es decir, entre un 40 a un 50% de la fuerza cae en las primeras 24 horas y el resto cae en las siguientes 3 o 4 semanas, ¿no? Es un artículo importante que nos dice de que los elásticos siempre van a tener una caída de fuerza importante, pero hoy en día existen elásticos de última generación que nos ayudan a que esta caída de fuerza no sea tan drástica, ¿no? Entonces, invirtamos un poco más. Los tipos de cadena,
Cadena cerrada, cadena corta, cadena larga, ¿no? Las cadenas largas exhiben mayor elongación residual. Habla también del color de las cadenas, ¿no? De que las cadenas plateadas, la fuerza decae menos rápido que las transparentes. Yo particularmente, no sé si me equivoco de verdad, autores, pero yo particularmente no utilizo tanto, no elijo tanto la cadena cuando hago un cierre de espacios que sea cerrada, corta o larga, sino una cadena que me brinde la fuerza que yo necesito para hacer mi cierre de espacio. Porque a veces utilizas una larga y no te da la fuerza necesaria, sino te da o un poquito más o un poquito menos. Entonces, cojo de repente una corta o una cerrada para que me dé la fuerza que yo necesito, ¿no? Siempre miramos nuestra fuerza. Y si es con un dinamómetro de alta precisión como el de tipo Correx, genial aún. Hay doctores, hay operadores que hablan del preestiramiento, ¿no? De estirar o hacer un preestiramiento antes de colocar nuestra cadena con el objetivo de liberar estrés molecular del elástico para que la caída de fuerza no sea tan brusca. Entonces, en este estudio, todos los autores concluyen que el preestiramiento no afecta a la caída de la fuerza en el tiempo. Es decir, se va a dar. Entonces, no sirve de mucho el preestiramiento. Hay mucho, yo lo hacía incluso, ¿no? Hasta que me di cuenta de que no servía de mucho. La mecánica sin fricción nos va a permitir fuerzas determinadas y precisas, un movimiento dentario planificado. No va a existir una fricción que dificulte el movimiento. Va a haber un suministro de momentos favorables para el control del tip en nuestras activaciones y de fácil activación, ¿no? La activación es fácil, pero a veces la configuración de agarrar un alambre y doblarlo es un poco más compleja, ¿no? Vamos a hablar de tipo de anzas. Tenemos tanto anzas abiertas como anzas cerradas. Y las anzas abiertas nos van a dar mayor carga de flexión, menor rango de activación, mientras que las anzas cerradas nos dan una menor carga de flexión y un mayor rango de activación. Acá tenemos diferentes tipos de anzas. Tenemos el anza bull modificada, el lancete que es mi favorita, llave simple, ¿no? Llave doble para el doble case loop, en hongo, en caracol. Entonces, las características de cada anza va a proporcionar un sistema de fuerza específico según las variaciones, tanto forma, tamaño, sección, aleación y algunas particularidades. Tenemos de que los elementos que forman un anza va a ser la base y los brazos. Acá estamos haciendo recordar, ¿sí? Entonces, la altura normalmente de los brazos no debe exceder los 7 milímetros para que no se invagine y no me lesione tejidos blandos. Y para que sea un poco más cómoda para el paciente, porque tener un anza ahí es un poquito complicado. Ubicación de la anza. Esto es para mí importante. La posición final del loop de la anza va a modificar la relación momento-fuerza. Nosotros vemos en esta imagen que la anza está ubicada más a beta, es decir, más al sector posterior. Entonces, mientras más cerca esté ya sea alfa o en beta, el anza que está más cerca, por ejemplo acá en beta, nos va a producir un momento mayor que en alfa y nos va a producir una fuerza extrusiva. Y la más distante nos va a producir un momento menor y una fuerza intrusiva, como observamos en esta imagen B, que es la de abajo, ¿no? Acá es al revés, se encuentra más cerca a alfa y por lo tanto el mayor momento se va a dar en el sector anterior, el menor momento en el sector posterior, la fuerza extrusiva se va a dar en la menos distante y la fuerza intrusiva se va a dar en la más distante en cuanto a la ubicación del anza. Diseños de anza para controlar la fuerza. Existen muchos tipos de anza y la cantidad de alambre puede aumentarse. ¿Por qué aumentamos la cantidad de alambre? Para reducir así la fuerza y vamos a aumentar también la duración de la activación. Acá tenemos varias anzas y voy a hacer una comparación entre la primera y la última, ¿no? Entre el anza helicoidal vertical cerrada y el anza helicoidal extendida doble cerrada. Nos damos cuenta de que en la primera utilizamos de recorrido del alambre 24 milímetros y que su fuerza por milímetro de activación es de 120 gramos milímetros, mientras que en la que utilizamos más del doble del recorrido del alambre, la fuerza va a ser la mitad o menos de la mitad que la fuerza dada en la primera, ¿no? Hoy en día existe un material que para mí es lo máximo, que para mí es el TMA, y que yo trabajo mucho con eso. Y este material, pues, nos ayuda a que la fuerza por milímetro de activación sea mínima, ¿no? Y no necesitamos ya tanta configuración. Forma de anzas. Bueno, la forma de anzas va a contribuir a la reducción de la rigidez, el aumento de la deflexión, control de la dirección en que operan los dos factores anteriores y la reducción de la resistencia. Ahora tenemos un diseño de anza en T. Les dije, es un diseño que yo utilizo mucho.
ya sea para tracción de caninos o incluso en cierre de espacios, ¿no? Y que sé que a mi amigo Roger y Edison, como muestran en sus imágenes, les encanta, ¿ya? Es un ANSA que tiene estas características. Esta es una ANSA que todavía no ha sido preactivada. Antes de nosotros colocar el ANSA en T, en boca debemos hacer ciertas preactivaciones para no generar momentos y nuestra retracción sea buena, ¿no? Como les dije antes, la altura de esta ANSA no debe ser mayor a 7 milímetros, porque se puede imaginar en los tejidos blandos y puede producir algún tipo de lesión. Cuando nosotros hacemos reactivación de ANSAs y tenemos en cuenta definitivamente nuestro anclaje, que es una de las primeras cosas que hablamos, ¿no? Si utilizamos un TMA, nuestra activación en beta va a ser de 40 grados y nuestra activación en alfa va a ser de 20 grados para un anclaje tipo A. Es decir, queremos traer el sector anterior más que el sector posterior, ¿no? El que se va a mover más es el sector anterior que el sector posterior. Y cuando utilizamos un alambre de acero va a ser la mitad, va a ser 20 en beta y 10 en alfa. En el anclaje B va a ser igual en ambos lados las activaciones. Si es con TMA va a ser de 30 grados tanto en alfa y 30 grados en beta. Y cuando utilizamos un alambre de acero va a ser de 15 grados en alfa y 15 grados en beta, la mitad del TMA. El anclaje C siempre va a ser lo contrario al anclaje A. Acá cuando utilizamos un TMA, pues vamos a utilizar una activación de 20 grados en beta y 40 grados en alfa. Y en acero la mitad, 10 grados en beta y 20 grados en alfa. De nuevo pongo yo mis aleaciones, ¿no? Las características. Si pueden tomar foto porque estas características nos van a ayudar mucho a seleccionar nuestro alambre para cada secuencia o para cada fase del tratamiento de ortodoncia. Bueno, doctores, ya estamos llegando al final y dentro de las conclusiones que les puedo dar hoy es que la utilización de ANSA va a permitir disminuir la proporción carga de flexión. El tipo de ANSA a seleccionar va a estar directamente relacionado con la experiencia de lo que usa, la comodidad del paciente y lo que queremos nosotros para cierta y específica situación clínica. Se debe tener un conocimiento de la biomecánica para realizar una adecuada activación de las ANSAs. Y el especialista es quien debe decidir el tipo de mecánica a utilizar. No optar por el facilismo, sino usar la mecánica adecuada para lograr los objetivos planteados y los objetivos mejores para el paciente. No existe finalmente mejor método de cierre de espacios. Hay casos en donde se requiere una técnica sobre otra y el ortodoncista pues, va a tener sus propias preferencias, ¿no? Bien, doctores, eso es todo por hoy. Muchas gracias por la atención, muchas gracias a ti, Abel, por la invitación y por dejarme compartir, ¿no? Yo soy nuevo en esto y de verdad me agradó, ¿ya? Muchas gracias, Abel. Gracias a ti, mi estimado Steven. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, justo estaba viendo las preguntas que tenemos, tanto en el chat, y había, me parece, una del doctor Diego Villus, que la estaba apreciando. Dame un segundo. Ya. El doctor Diego Villus nos pregunta sobre los arcos seccionados. No sé si le llegas a ver. Los arcos seccionados con acero. ¿Quieres decir? A ver, ¿dónde lo veo en el chat? ¿No es cierto? Sí, correcto. Los arcos seccionados con acero también, o TMA segmentados. Sí. Doctor Diego, los arcos, normalmente, por ejemplo, ese arco de 3 piezas que yo utilicé, los hice con acero, doctor. Los hice con acero, con un acero de 19 por 25. Cuando nosotros queremos traccionar el sector anterior, doctor Diego, sí podemos utilizar una activación de ANSAs con TMA, pero en ese caso que presenté, sí lo hice con acero, doctor. Correcto. ¿Alguna otra pregunta, Abel? Parece que quedó claro, ¿no? Parece que quedó claro, entonces. Sí, creo que quedó bastante claro. A ver, hay otra pregunta del doctor Alexander Calderón. En el cierre de desplazamiento, sí, un saludo al doctor Calderón desde Bagua Grande. En el cierre de desplazamiento, sí, desde Bagua Grande, doctor. A ver, te leo. En el cierre de desplazamiento, a ver, las preactivaciones es igual al diente con raíces cortas. En realidad, de verdad, te voy a ser sincero, Javo,
no tengo mucha idea de eso. Lo voy a averiguar y yo te conozco y te lo voy a mandar, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo creo que las preactivaciones deben de ser un poco más limitadas, un poco más cortas, ¿no? Debido al estado, en este caso, de la raíz del diente. Pero no te tengo la respuesta exacta, Javi. Pero la voy a buscar y me voy a comunicar contigo. Creo que tengo tu correo. ¿Sí? Ya está. ¿Cómo se activan? A ver, nos pregunta la doctora Norma Dávila, ¿cómo se activan las zancas para cierre? A ver, ¿puedo poner de nuevo las diapositivas? No. Sí, sí, dale, dale. Me estás hablando de las anzas en largo continuo, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Sí? Sí, espérate, voy a activarles el audio también para que puedan, Sí, por puedan favor, participar. sería genial. Sí, dame un segundo. Te voy a silenciar y luego te activo. Dame un segundo y ya está. No me silencies, por favor. Ahí vamos. Listo, ya están activos. Aló, no te escuchó porque estabas en silencio. Puedes repetir, Steven. Doctora Norma Dávalos, doctora Norma Dávalos, ¿nos puede hacer su pregunta, por favor, por el audio? Hola, doctor. Una consultita. No me es claro cómo activo yo la ANSA para cerrar. Yo sé cómo se hace, pero ¿cómo la activo para que haga el cierre? Perfecto, perfecto. No estás hablando de los grados, ¿no? A ver. Sí estoy compartiendo mis imágenes, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, tenemos esta ANSA, ¿no? Esta ANSA en T es una ANSA que va a estar casi completamente cerrada. Solamente va a haber una... Prácticamente se están tocando estas dos ramitas paralelas, ¿no? Está cerrada. Entonces, nosotros vamos a traccionar del sector posterior, vamos a jalar y recorrer un poquito de alambre y le vamos a hacer un doblez a este nivel, doctora. Es decir, jalamos, se abren estas dos patitas, ¿ya? Y le hacemos un doblez para que se active. Entonces, este alambre va a querer recuperar su forma y por lo tanto va a traccionar hacia atrás este diente. ¿Sí, doctora? ¿Esa era su pregunta? Sí, esa es excelente. Muchas gracias. No la entendía realmente en los libros al mirarlo. Quería algo más visible. Gracias. Claro, las activaciones siempre se van a dar acá, doctora. Y lo que utilizamos normalmente para este tipo de activaciones y no generar un momento en este sector posterior es un ATP, un sistema de anclaje. Es decir, ligamos esta molar a la molar del otro lado. Perfecto, clarísimo. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su pregunta. Mira, Steven, ¿qué tal? Tenemos una pregunta de Facebook del doctor Julián Paz. Bueno, te saluda, buenas noches. ¿Me podría decir cuáles son las secuencias de los arcos para cerrar los espacios cuando se extrae los primeros premolares? A ver, repítemela, por favor. Sí. ¿Cuál es la secuencia para Sí, el cerrar? doctor Julián te pregunta si cuáles son las secuencias de los espacios, de los arcos para cerrar los espacios cuando se extraen los primeros premolares. ¿Cuáles son las secuencias de los arcos? Sí, te la repito. Espérate Por un favor. segundo. ¿Quién está hablando, el Abel? Sí, Hola. ¿Quién es odontólogo? él organiza por grupos. ¿Quién habla? ¿Sabe el Abel, no? ¿Están hablando Hola, de Vicky? hola. Me imagino que están hablando. ¿No están rajando ¿Cómo con es mi el Abel? No soy odontólogo, amigo, yo soy ¿Aquí no? comunicador. Yo soy comunicador. No soy odontólogo, dice. ¿Soy yo? Soy No, odontólogo. no soy odontólogo, soy comunicador de profesión. Hay un gusto saludarlo. Yo Me voy a represento mover un ratito, hermano. ¿Ya? Me voy a mover un ratito. Dental. Ya, dale un Una vez segundo entendí mientras. que yo tengo las cosas ahí en mi casa. Entonces, maestro. Creo que Hola, de hola. Vicky harta folletería tiene. Doctores, por favor, ¿sabes qué? Si van a preguntar, por favor, activen su audio, si no, pónganlo en silencio.
A No ver, respondió a pregunta. me he dado Sí. cuenta de que eres un mal amigo, porque ¿Por durante qué? toda la exposición me he visto como un fantasma tratando de ponerle una imagen atrás Ya, y no me has dicho absolutamente nada. no, nada. Sí, Ah, me he tranquilo, visto fantasmagórico. no, tranquilo. Mira, ya estamos, ya estamos. Mejor ahí, Sí, se me sí, aprecia mejor, ¿no? sí. Mira, Steven, te preguntaba el doctor Julián Paz, te decía, bueno, te saludaba y te preguntaba si le podría decir cuáles son las secuencias de los arcos para cerrar los espacios cuando se extraen los primeros premolares. Secuencia de arcos. Bueno, la Sí, secuencia de sí. arcos que yo utilizo, una vez terminada la etapa de alineamiento y nivelación, es acero 16 por 22, acero 17 por 25, acero 18 por 25 y acero 19 por 25. Esa es la secuencia que normalmente utilizo para ya recién dar un inicio a una etapa de cierre de espacios. Con fricción. Perfecto, perfecto. A ver, vamos a ver, aquí hay otras preguntas. Aquí hay una pregunta, me parece, el doctor Nexer de Chimbote. Doctor, buenas noches, excelente exposición. Nexer, ¿quieres Gracias. hacer la pregunta? Levantarla. Sí, levanta tu audio, dale. Buenas noches. Quiero preguntar si la fuerza de activación en bloque depende de la edad del paciente o depende de la longitud de las raíces a desplazar. Quisiera que me aclare sobre ese punto. O sea, ¿qué tanto de fuerza, no? Hablan de 200 gramos, 300 gramos de activación, pero, o sea, ¿cómo aplicar eso? ¿Depende de qué edad tenga el paciente o qué tan voluminosas sean las raíces o largas? Perfecto, doctor, sí lo puedo escuchar. Normalmente esas fuerzas que yo estoy dando son en tejidos periodontales sanos y en dientes sanos, ¿no? Si es que la raíz se ve comprometida o el paciente está periodontalmente comprometido, sí utilicemos fuerzas más ligeras y particularmente utilizaría yo técnicas de arco segmentado. Me parece que el doctor Richard Womack también tiene otra pregunta. ¿Puede reactivar su audio, doctor? Sí, buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Cómo puedo hacer todos los casos en el cual los pacientes han perdido a veces las primeras molares y a veces quieren que, si la segunda molar se puede desplazar hacia el espacio donde estaba la primera molar? ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer, sobre todo en el maxilar superior, pero dependiendo del tiempo de la extracción. Mientras las corticales no se hayan cerrado, sí podemos mesializar la segunda molar y colocarla en el espacio de la primera molar. Ya, en el sector inferior es un poquito más difícil, porque la curvatura de la mandíbula hace de que nuestro hueso, cuando se va más a mesial, cada vez es más fino, ¿no? Y a veces en esos casos nosotros necesitamos de anclaje o dispositivos de anclaje central como mini implantes, pero va a depender mucho del tiempo de la extracción y de que nuestra cortical esté bien. Ok. ¿Y en el caso del maxilar superior también se usaría mini implantes o solamente por desplazamiento? Particularmente prefiero los mini implantes porque me aseguro un mejor anclaje. Particularmente prefiero los mini implantes. No, pero se puede hacer utilizando argos de acero y generando megas atrás para que mi sector anterior se mantenga, ¿no? Y comenzamos a la primera la premolar y después la molar, ¿no? Okay. Una vez leí un artículo sobre el movimiento de traslación. ¿Ya? Esa también es una técnica de mini implante, ¿sí? El movimiento de traslación es uno de los 4 movimientos que nosotros hemos tocado, que sufre el diente dentro de todo nuestro tratamiento de ortodoncia. El movimiento de traslación es un movimiento que se da en cuerpo entero y que normalmente requerimos en una etapa de cierre de espacio, ¿no? Es el movimiento indicado para nuestra etapa de cierre de espacio, ¿no? Se puede hacer con mini implante o se puede hacer con una tracción simple. Ok, doctor. Muchas gracias, doctor. Me quedó muy claro. Gracias a usted por la pregunta, gracias por la atención también. Ok, doctor. Gracias. Excelente, doctor. El doctor Johnny Ocaña levantó la mano, me parece que quiere hacer una pregunta. Por favor, Johnny.
Si no, leemos una pregunta del chat. Bueno, el doctor Richard Guamán te saluda. Buenas noches, doctor. Buenas Sí. noches, doctor Richard. Si gusta, puede hacer la pregunta en vivo, doctor Richard. No, ya le hice la pregunta, doctor. Ya. Yo fui Correcto. el de la segunda molar. Ok. Sorry. Una más, Gracias, entonces, doctor. doctor, una más. Una más, si quiere. El doctor No, Julio lo que Caña pasa, está... doctor, es que yo estuve en la conferencia y no sé, de un momento a otro me sacaron y recién no podía entrar hace 5 minutos. Por eso que no lo pude escuchar todo. Así es Abel, doctor, así es Abel. Sí, pues sí. así es Abel. Ya lo voy conociendo más, ya lo voy conociendo más. No, María, ¿sabes qué? Doctor. Aló, sí. Sí, doctor, dígame. A ver, una consulta para el doctor. Doctor, ¿no había hablado acerca de los resortes cerrados para poder también ayudarnos a cerrar los arcos? No sé si tan beneficiosos sean o no. De los resortes, de los Resortes closet cerrados. point, sí hablé. ¿Tú te refieres a los resortes abiertos? Eso es para generar espacios. Pero los Sí, cerrados normalmente el para resorte abierto lo utilizamos para generar espacio, ¿no? Pero también nos pueden ayudar a producir un movimiento de distalización o un movimiento de cierre de espacio si lo sabemos utilizar, doctora. Ok. No sabía. ¿Me podría explicar, doctor? Con los closet coil, con los resortes cerrados. No, lo que me estaba diciendo de los abiertos. Los resortes abiertos normalmente los utilizamos incluso desde arcos livianos para generar espacios para poder meter en el arco un diente. ¿No es cierto, doctora? ¿Sí? Sí, doctor. Pero también los podemos utilizar con un anclaje indirecto, ya sea con de repente un dispositivo de anclaje temporal, y podemos hacer una configuración para que este resorte me distalice el canino o me distalice la premolar. O sea, se puede utilizar, pero ya es un tema un poquito más complejo, pero sí se puede utilizar. Todo es nuestra imaginación, doctora, todo se puede hacer. Sí, porque yo estaba haciendo, entonces por eso quería saber si es que era lo correcto. Sí, se puede hacer, doctora, se puede hacer. Muy bien hecho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted por la pregunta y por la atención. Gracias, Anita. Ahora te veo. Tengo una pregunta por acá a ver, la doctora Ana Paula Mesta. ¿Debemos someter al calor las anzas o solo para los arcos de acero? Yo no someto al calor las anzas. Yo no someto al calor las anzas. El doctor es más joven que Soy más joven, gracias. Es que me están viendo al costado tuyo, Bel, por eso me están diciendo de que soy más joven. Está, que me dicen a mí. No, dale, gracias. Mándame pantallazos y mándame los pantallazos que he enviado. William Eduardo, ¿quiere hacer alguna pregunta? Ya, entonces. Mira, hay otra pregunta del doctor Andrés Melo por Facebook. ¡Andrés! ¡Colombia! Sí. ¡Fernando! Sí, un gusto saludarlos y los saludos para los hermanos colombianos. Dice, creo que al volver una unidad del sector anterior se unifica el centro de resistencia y se hace un cálculo. No solo con una raíz, sino con las 6 anteriores. Ya estaríamos... Espérate, dame un segundo. Ahora. Hola, ¿se está escuchando claro, Steven? Sí, más o menos, hubo una interferencia, habló alguien más. Ya, ¿Pero es por una favor. pregunta o es una acotación? Porque el doctor Andrés es un genio. Creo que sí. Espérate, creo que... Es un comentario más que una pregunta. Sí, creo que está haciendo la referencia. No, Andrés, muchas gracias, Andrés, gracias por verme, gracias por darte el tiempo de verme. Igual, te comento el comentario, ¿no? Referencia que creo que al volver a una unidad del sector anterior se unifica el centro... Sí, uno con copia sin capa y manda una foto cuando si le tomas una foto, sí. Por favor, doctores, si no, silencien su audio o lo silencio. Para tomarse una vez. Aquí está. Ale, ¿me puedes pasar el comentario de Andrés Melo, por favor? Pásale, por favor, que ahorita estoy silenciando aquí. La secretaria. Sí. Dale. Sí, el comentario del doctor Melo dice que creo que al volver
una unidad del sector anterior se unifica el centro de resistencia y se hace un cálculo, no solo con una raíz, sino con las 6 anteriores. Y entraríamos a evaluar y calcular la cantidad de fuerza, dependiendo de la distancia y el momento. Esto es un comentario más que una pregunta. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, es un comentario muy bueno a una pregunta que hicieron hace rato y yo también respondí. Sí, me parece que sí. Hay una pregunta, sí, la doctora Catherine Nole. Bueno, Sí, gracias Andrés por tu comentario. Y gracias por escuchar. Para una clase 2 con exodoncia de 14,24, ¿qué tipo de anclaje recomiendas entre ATP o mini implante? Particularmente prefiero el mini implante, pero tendríamos que ver qué tan clase 2 es la paciente o el paciente, ¿no? O sea, ¿cuánto nosotros necesitamos? Si es que nosotros necesitamos el espacio de 7 u 8 milímetros que mide el premolar para llegar a una guía canina clase 1, es decir, retraer eso, definitivamente tiene que ser con mini implantes. Pero si necesitamos 3 o 4 milímetros para corregir nuestra clase 2, podríamos utilizar un anclaje tipo A o un anclaje tipo B. Excelente. Hay otra pregunta en el chat, me parece. ¿La puedes revisar? Que quiero mostrarles algo. Los doctores no se muevan porque lo que les voy a mostrar luego es espectacular. Por haber tomado su tiempo de venir a escuchar a mi amigo y a esta conferencia que nos dio nuestro amigo Steven Gordillo y que fue excelente. Luego les voy a dar un tip. Sin embargo, anda chequeando, por favor. Hay una pregunta, me parece, en el chat, mientras yo les pongo algo interesante que que vamos a mostrar ahora. Steven, dale. Dale con la pregunta que está en el chat. ¿Cuál es? ¿Esta? Sí, a ver, dale, chécala. ¿La ves? Ya, ¿cuánto tiempo como máximo puede estar un mini implante en boca? Esa pregunta. Sí. Bien, en realidad un mini implante puede estar en boca mucho tiempo, puede estar un año, puede estar un poco más, pero va a depender de la salud que tenga el paciente, tanto periodontal como la higiene que éste se pueda realizar, ¿no? Yo tengo pacientes que me han durado los mini implantes más o menos 8 o 10 meses. Excelente. Bueno, por haberse dado su tiempo, les voy a dar una novedad ahorita. Vamos a compartir algo ahorita para las personas que acaban de conectarse. Les comento que nosotros estamos celebrando Fiestas Patrias la próxima semana. Y por eso, fíjense aquí. Fíjense aquí. Miren aquí. Sí. El día 28 de julio, celebrando la fiesta del Perú, vamos a tener 5 ponentes de lujo. Comenzando la mañana, vamos a tener al doctor Alan Bermejo en un tema endodóntico, obturación endodoncia en nuevas tendencias basadas en evidencia. Luego seguiremos en la tarde con el doctor José Luis Moncayo, con las nuevas medidas para reactivar en odontología en tiempo de COVID. Y seguimos con una ponencia internacional magistral del doctor Miguel Meira Cruz sobre terapia del sueño. En realidad es espectacular. Tuve la suerte de conocer al doctor Meira. En realidad llegó para una charla de 1 hora al Marriott y ya estaba volando a otro país. En realidad es una persona que está en constantes capacitaciones a nivel internacional. Después continuamos con el doctor Ever Arbildo, que nos va a tocar la importancia de la investigación en la odontología actual. Y luego seguimos con el doctor Alberto Aguirre, que nos va a tocar, el tema es sobre periodoncia en pacientes en plasma e implantes. En realidad aquí todavía no le puse el título, pero sí, hay un tema muy interesante que el doctor nos va a tocar. ¿Tienes una jornada larga el 28, Abel? 28 de julio, sí. 28 de julio están cordialmente invitados. Pueden conectarse conmigo, ya sea por Messenger, a nivel de los que están conectados en Facebook, ¿no? Y ya estoy creando ya la sala para poder enviarles el hilo que quieren participar por Zoom, o de lo contrario, para que puedan ver la conferencia. Estoy viendo si la coloco en Facebook, o de lo contrario la enlazo a YouTube. Pero bueno, escríbanme para poder comentarles por qué plataforma le estamos poniendo.
Desde ya es para mí un placer bastante inmenso pues estar con estos tipos de ponentes que son de lujo. En realidad a varios, a 4 de ellos ya lo hemos tenido en conferencias, así que para mí es un honor pues nuevamente tenerlos. Oye, Abel, aprovechando que el doctor Andrés Melo de Colombia te hizo un comentario muy bueno, compromételo también a que te haga una exposición de alineadores, porque es un genio con ese tema. Es un genio en ese Bueno, tema de alineadores. Desde ya lo invitamos al doctor Melo. Lo invitamos, está conectado todavía, lo invitamos. Sí, Lo sí. invitamos. Voy a hablar con él, a ver qué dice. Yo creo que sí. Con todo gusto. Mira, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Abel Cabanilla. Yo trabajo en laboratorios de Dentate hace ya 17 años. He trabajado en las diferentes zonas norte y oriente del Perú. Y para mí, iniciamos con el doctor Beto Aguirre, que lo tenemos el día 28, las ponencias. Y en realidad el objetivo era llevar el conocimiento a la comunidad odontológica de diferentes partes. Inicialmente comenzamos en la región norte, y la fuimos expandiendo a las diferentes partes del país, y luego ya estamos ahora llegando a otros países. El objetivo de mi persona es dar un granito de arena por los diferentes conferencistas. En este caso, yo te agradezco, Steven, por confiar en mí, en tenerte pues esta noche y poder compartir tus conocimientos con los diferentes odontólogos de diferentes partes del Perú y de Latinoamérica en general. Es para mí en realidad un honor estar esta noche compartiendo sala contigo y con las diferentes personas que se toman su tiempo para saber un poquito más. Sobre todo tienen la humildad para seguir aprendiendo, porque eso lo aprendí, que hasta de un niño o de un anciano puede seguir aprendiendo. Justo lo que decía la doctora que se le escapó el audio. Así es, decía un odontólogo muy joven. Sin embargo, yo he tenido la suerte en estos últimos 2 años de aprender de gente de 20, 18 años, que yo pensaba que sabía todo en ventas cuando he aprendido mucho de ellos, ¿no? En realidad, el aprender es, pues, es una parte importante, pues, de todos los días, ¿no? Y sobre todo tener la mente abierta para seguir aprendiendo. Steven, no sé, creo que ya no hay más preguntas. A ver. Se acabaron. Al doctor Melo, bueno, compleméntelo tú. Las puertas las tenemos abiertas. Le voy a escribir, terminando esto, le escribo un WhatsApp. Por mi parte, agradecerte nuevamente, Steven, eres mi amigo. Escúchame, Abel. El doctor Andrés Melo, de Bogotá, Colombia, ha puesto muchas gracias y cuenta conmigo, hermano. Entonces lo podemos tener en una conferencia de alineadores, ¿no? Perfecto. Es muy bueno. Y ya ha dado conferencias acá para Perú en esta etapa lamentable de COVID. Ya ha dado. Ha dado, excelente. Sí, ha dado para ciertas marcas. Y se me está viendo. Les comento para cerrarlo, para todos los que están ahorita conectados, el día 30 también tengo otra conferencia. Ya me confirmó la doctora Celeste, que está ahora en Brasil, la doctora Celeste Urdaniga. Ya me confirmó su conferencia. Ella va a tocar el tema de la importancia de la periodoncia en el éxito del tratamiento implantológico. Así que ya tenemos una conferencia. La doctora es peruana, ella tiene 3 especialidades, así que aprovechen el día 30 a las 8 de la noche. En realidad vamos creciendo, la comunidad de conferencias. Yo les agradezco a cada uno por la confianza, a cada uno por tomarse su tiempo. Como les dije al doctor Nexa, siempre lo veo participando. Me parece que veo al doctor Marco Ignacio Vargas conectado. Un saludo a Marquito. Qué tiempo que no lo veía. Gracias, saludos desde acá, desde Piura, con ganas de volvernos a abrazar algún momento. Y agradecerle, Steven, muy buena conferencia. Excelente. Gracias, doctor, muchas gracias. Extraigamos el ceviche de Piura, de todas maneras, ahí nos encontramos, de alguna manera, comernos un buen ceviche. Claro, saludos. Felicitarlo nuevamente, Steven, que me pareció muy buena conferencia. Sigue adelante. Muchas gracias, doctor Marco. Gracias, Abel. Cuídate. Saluda a tu familia.
Ya, Marquito, gracias. Un fuerte abrazo para todos. Siempre hay gente conectada. Mira, gente que tiene mucha experiencia veo conectado. Lo vi me parece al doctor Freddy William, lo vi conectado aquí en Sí, sala. sí, me gustó el doctor Freddy Williams Alvites, el doctor Freddy Williams Díaz, directivos, pertenecen a la directiva de la Sociedad de Ortodoncia del Perú y que para mí ha sido un placer enseñarles a mis maestros, de verdad. Para mí ha sido Muy orgulloso de ti. experiencia donde ellos están ahí. Doctor Freddy Muy Williams, orgulloso, buenas noches. muy orgulloso de ti, Steven. Felicitaciones, doctor Freddy Felicitaciones. Williams. Sí, Qué sí, gusto sí. saludarlo. Ahí estamos. Igualmente. El padre de la igualmente. ortodoncia en el Perú. Por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar del doctor Freddy Williams? Caramba, para mí es un honor tenerlo en la sala, doctor. Más bien, Gracias. es más, ya estamos a ver si lo comprometemos para en adelante, en agosto, poder contar con una Por favor, por magistral favor. conferencia. Sí. Desde ya las puertas están abiertas, doctor. De verdad, me encantaría Gracias. tenerlo. Yo sé la calidad que Gracias. usted tiene, lo conozco muchos años, así que nada, es para mí un honor tenerlo en la sala. Sí, Así, Un aplauso para el doctor Freddy hemos Williams. estado de verdad. hemos estado todos. Ha estado también Fernando, ha estado Marcos, Lucho Castillo, Freddy Williams, hijo también. Sí, acabo de verlo justamente Freddy Williams, hijo, también me parece Sí, que sigue sí, todavía. Bueno, sigue. un fuerte abrazo a Freddy, tiempo que tampoco lo veo. Felicitaciones, Stevens, ¿ah? Para mí es un honor, doctor, para mí es un honor haberles expuesto algo y de repente haberles recordado un poquito de los muchos conocimientos que ustedes tienen. Muy bien, muy bien, muy bien. No, sí, en realidad es un honor, es lo bonito de la, Es un honor. de la odontología, en realidad, haber conocido a maestros. El padre de la calidad odontología del doctor Freddy. Perú, de la ortodoncia del Perú. Así es, no se diga más, el padre de la ortodoncia del Perú es él. No, de verdad. en realidad es un honor tenerlo hoy en día, en esta noche, pues, delante de muchos odontólogos de diferentes partes del Perú, y tengo entendido también de Colombia, Bolivia, México, que se han conectado, de Piura, Chiclayo, Chimbote, veo también odontólogos de Moyobamba, Bolivia, ¿no? Se me va de repente alguna ciudad por ahí, pero sí, es para mí un honor estar, Bagua, Jaén, sigo viendo el doctor José Arroyo también de Chimbote, que siempre está con nosotros. En realidad, gracias totales. Por mi parte, yo no tendría nada que agregar. Tú, Steven, te dejo para que cierre la conferencia y, bueno, la noche ha sido tuya, así que dale, amigo. Te dejo, yo solamente invitarlos para el día martes a estas conferencias. Ya les paso ahora el link para que ustedes la puedan disfrutar. Son para ustedes, con mucho cariño. Dale, Steven, ciérralo tú, por favor. Gracias por la oportunidad, Abel. Te cuento de que es la primera vez que yo hago una exposición de esta magnitud, ¿no? Y me he sentido muy cómodo. Primero porque tú has estado del otro lado, cómodo también por tener, la sala ha estado llena, creo, han habido 100 participantes acá y en Facebook no sé cuántos, ¿no? Y por haber también, es un honor, como te digo, haberle expuesto al doctor Freddy Williams, a los dos Freddy Williams, al doctor Silva Esteves, al doctor Marco Chico, al doctor Félix Castillo, de verdad. Y a todos y a todas las personas que se han conectado, agradecerles su tiempo. Y nada, doctores, muchas gracias de verdad por escucharme y por aguantarme hoy. Bueno, te saludan también de Facebook, Carlos Urillus. Está chido, está chido. Sí, Es especialista en implantes, sí. Ah, sí, claro que sí, entre otros. El chino Urillus. De Jaén también dicen acá los doctores, también están conectados de Jaén. Me estaba olvidando, se me estaba pasando. Cajamarca también. Llanos, el doctor Llanos, saludos. Sí. Le robé una foto, doctor Llanos, le robé una foto en la exposición. Sí. Saludos Perfecto. a todos. Bueno, como dijo, esto no acaba, así que continuamos. Así que buenas noches con todos, que tengan una excelente noche y cierren una mejor semana. Y que, bueno, sobre todo cada uno de ustedes pues tengan salud, que eso es importante en esta época. Lo dejo. Steven, gracias por todo. Yo hasta aquí. Gracias a ti, gracias a todos los participantes. Buenas noches, doctores. Hasta luego. Buenas noches. Gracias Un abrazo. por asistir. Gracias. Doctor. Buenas noches a todos. Suavos el lipanco y ángulo de mandíbula.